Muy buen día, estimados estudiosos y estimadas estudiosas. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera sesión sincrónica de la asignatura de Física Electromagnética. El día de hoy vamos a hablar del módulo número 2, este módulo que comprende toda la parte de magnetismo. Vamos a mirar algunas propiedades, características en relación a esta parte de magnetismo, la continuidad de lo que es la electricidad. Quien está dando la conferencia es el profesor Fernando Torres. Recuerden, estimados estudios, que esta sesión sincrónica está siendo grabada, queda guardada en la parte de anuncios y también en la parte de ese encuentro sincrónico de física electromagnética que se encuentra en la parte de módulos en la parte inferior de la plataforma para que lo tengamos en cuenta. Bueno, el objetivo pues es explicar la naturaleza de la fuerza que experimenta una partícula cargada en un campo magnético. Aquí entonces lo que vamos es a tratar de dar algunos conceptos válidos dentro de lo que es la parte de magnetismo. Vuelvo y repito, estos son temas bastante largos, extensos y por ende pues tenemos que ajustarlos a la parte de la modalidad virtual. Lo importante es tratar de o podernos hacer entender en relación a esta temática. Esta sesión pues está organizada en esta parte tanto lo teórico y lo práctico en relación a, lo que viene siendo la parte del magnetismo. Bueno, entonces vamos a empezar el orden del día, vamos a ver varios temas, vamos a hablar del magnetismo, vamos a hablar de lo que es la parte en este orden de días de la parte de definición de características, ¿sí? De lo que es la parte de la ley de Gauss para el magnetismo, lo que es la corriente, lo que es la parte de la fuente en un campo magnético, lo que es la parte de la producción en relación a lo que es a esos campos magnéticos, lo que es la parte de la inducción electromagnética, la ley de Faraday, la ley de Lenz, la ley de Ohm, aunque la ley de Ohm no vamos a tratar de hablar de esta ley de Ohm, recuerden que eso está dentro del módulo número 1. En algún momento pues vamos a mirar los que son los circuitos en serie y paralelo, los circuitos RC, lo que es la impedancia, la reactancia, y en algunos momentos lo que es las ecuaciones de Maxwell, aunque dentro de las ecuaciones de Maxwell pues hemos hablado de lo que es la parte o la ley de Gauss pertenece a esas ecuaciones de la ley de Maxwell. Bueno, permítanme a ver por favor un momento acá. Listo. Si hay algún estudioso conectado, no. Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces vamos a empezar a hablar de este tema importante, lo que es el magnetismo. Primero que todo, recordemos que cuando hablamos del magnetismo, y especialmente es una propiedad que tienen todos los cuerpos llamados imágenes de atraer hierro, níquel y corbato, ¿cierto? Normalmente a finales del siglo XVI aproximadamente todos los sabios, todos estos señores de la física empezaron a descubrir el porqué del magnetismo y a comprender realmente el funcionamiento de la brújula, ¿no? Entonces se empezó a demostrar con diferentes experimentos cómo se empezaba a generar esos imanes en relación a ese comportamiento las llamadas brújulas como tal. Su importancia es muy grande dentro de los timbres, la alarma, los mismos conmutadores, los motores, los separadores de los cuerpos metálicos. Entre esto, porque estamos hablando, permítame un momento, estamos hablando en relación a la parte de este concepto. Bienvenido, Michael. Entonces, dentro de esta parte del concepto en relación a lo que es la definición de esta parte de magnetismo, recordemos algo importante, ¿no? Cuando todos utilizamos estas fuerzas magnéticas y están en el corazón de los diferentes motores eléctricos, de los mismos cinecospios de la televisión, los hornos, los microondas y por ende de las mismas partes de los altavoces o las bocinas, ¿no? Las lectoras, las mismas unidades lectoras de discos. O sea, todos estos aspectos son muy familiares para la parte de magnetismo porque son aquellas asociadas a los mismos imanes. Recordemos que los imanes, permítanme acá,
Los imanes están dentro de este elemento puntual que recordemos que dentro de esta parte, voy a cerrar acá esta partecita para poder hablar mejor, para no estar cambiando las diapositivas constante. Entonces, cuando hablamos de estos elementos, pues trae que dos imanes o barras siempre se atraen de acuerdo a sus polos opuestos, ¿no? Hablamos de eso, la parte positiva y la parte negativa, ¿sí? O los mismos imanes, pues, repelen cuando sus polos son iguales, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de dos cargas, ¿cierto? Y cuando hablamos de la parte de la electricidad, pues generamos de que hay dos cargas, una positiva y una negativa, se contraen y lo mismo que si hay dos cargas de igual signo, lo que hacen es contrapelarse. Entonces, en este orden de ideas también hablamos de este sentido de la parte del magnetismo en relación a los mismos imanes, ¿no? Que son elementos puntuales que me permiten a mí establecer cuándo se pueden atraer o cuándo se pueden repeler en cierto modo. Pero de ahí pues es importante tener claridad en relación a lo que es el mismo campo magnético, ¿no? Y especialmente cuando hablamos del famoso campo magnético, pues generamos un elemento importante y dice, y es que en el esquema de un campo magnético y especialmente terrestre, el campo siempre es generado por corrientes de núcleo, ¿no? Y por ende en relación a lo que es el planeta y cambia con el tiempo que hay de pronto algún elemento, evidencia geológica que permite demostrar esos mismos comportamientos, esa misma dirección de intervalos alrededor de pronto de una cantidad de años como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos por ejemplo, de elemento que es el imán, y nosotros lo sabemos que todo imán está rodeado por un espacio, el cual manifiesta esos elementos o efectos magnéticos y están en esta región llamada campo magnético. Y uno de los físicos fundadores y que habló mucho de la parte de lo del campo magnético fue Michael o Michel Fahrenheit, donde él decía o estableció la observación, lo que miramos en esta gráfica, observó las líneas de las fuerzas magnéticas alrededor de ese imán, ¿no? Y que las líneas que salían hacia la parte del polo norte o hacia la parte del polo sur, ¿sí? Entonces, esto permitía que se establecieran esos elementos puntuales en relación al concepto de un campo eléctrico. Entonces, de ahí viene el famoso experimento de la brújula, porque lo que hace es colocarse como directamente el alambre horizontal de una brújula. Nosotros conocemos una brújula y entonces por ende lo que se hace es que esa genera unos movimientos hacia el norte, hacia el sur, dependiendo de la atracción magnética que tiene el planeta Tierra. ¿Sí? Porque dentro de los cuerpos está el planeta Tierra que ejerce también una atracción magnética dentro de esos mismos, dentro de los cuerpos como tal. Entonces, de ahí, pues es importante empezar a mirar esa fuerza y ese campo entre los dos, ¿no? Y es que siempre tenemos que tener en cuenta algo importante, y es que cuando hablamos de este campo magnético, me va a indicar que toda esta parte, recordemos que todo esto podría ser un campo magnético, ¿cierto? En relación a esta barra o este puede ser que tienen cargas positivas y cargas negativas, entonces podría tenerse dos características importantes. Permítame, por favor. Um, Dos características importantes, y es que cuando hablamos de estas dos, primero que todo, el espacio que rodea cualquier carga eléctrica en el movimiento contiene un campo eléctrico. Una primera característica, ¿sí? O sea, que va a generar un campo eléctrico cualquier carga eléctrica. Segundo, cualquier sustancia magnética, ¿cierto? De forma que parte de un imán, ¿cierto? Permanente está rodeada por un campo eléctrico, o sea, un objeto está siempre rodeado por un objeto. O sea que también es importante que cuando hablamos nosotros por ejemplo, en el caso de esta figura, vamos a indicar que se puede representar gráficamente un campo eléctrico y es lo que podríamos establecer dentro
entre un elemento. Por ejemplo, voy a entrar aquí a este tablerito y es que cuando hablamos de este campo eléctrico, por ejemplo, si yo tengo este imán, aquí me vaya a generar un campo eléctrico porque va a establecer una parte de atracción en relación a esa varilla. Entonces, recordemos que todos estos campos eléctricos siempre van a virar que pueden ser circulares, ¿cierto? En relación a la varilla o al elemento puntual que se puede tener en el mismo, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Bueno, entonces de ahí Jonathan me va a hablar algo. Permítame que acá veo un chat. Buenas tardes, Jonathan. Listo. Gracias, Jonathan, muy amable. Tenía el micrófono activo y me imaginé que me iba a pedir la palabra. Bueno, entonces en este orden de ideas, pues es importante tener claridad en algo. Entonces, ahí me está generando un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de que hay un campo eléctrico en cualquier sustancia, llámese dentro de una carga eléctrica, ¿sí? De igual manera, siempre es importante tener claro que un campo eléctrico en algún punto, ¿sí?, del espacio, siempre ejerce una fuerza magnética que puede estar representada por un punto B, ¿cierto? Y que esa fuerza, siempre que ejerce un campo, pues en relación a lo que se pueda establecer en función de una misma velocidad. Entonces, podríamos establecer un poco hablando de la ley de Lorentz más adelante. Entonces, aquí cuando hablamos, por ejemplo, de esta figura me permite establecer que hay un campo eléctrico, ¿cierto? Y que ese campo ejerce una velocidad. O sea, en un punto determinado, ¿cierto? Y está establecido a partir puede ser de una misma cuerpo, sustancia o espira en relación a lo que se pueda tener. Entonces, siempre, por ejemplo, en este caso, la magnitud o en este caso la fuerza, ¿cierto? Esa fuerza magnética o sea, es ejercida proporcionalmente a la carga, en relación a la carga de ese cuerpo, ¿cierto? La carga como que se estableció, pero también en relación a esa misma velocidad. O sea, me hago entender un poco mejor. Cuando hablo en relación a un elemento espiral por acá, entonces aquí hay una fuerza, o adelantándome un poquito, si yo tengo acá un elemento eléctrico, un campo eléctrico en relación a esa fuerza, hablando de un poco de la ley de Lorentz, entonces, y yo tengo una carga, ¿sí? Una carga siempre va a ejercer aquí una fuerza, ¿sí? Y por ende va a ejercer también, en este caso, perdón, una velocidad, y esa velocidad siempre va a ser vectorial. Entonces, recordemos que por ende va a ejercer una fuerza y esa fuerza siempre va a ser, en este caso, perpendicular a esa misma velocidad. Entonces, cuando hablamos nosotros en relación a esto, pues estamos indicando que cuando la partícula o una partícula con carga se mueve en forma paralela, por ejemplo, podríamos indicar en la segunda figura, el vector campo, o sea, en este caso el vector campo magnético, la, eh, la fuerza magnética siempre va a actuar en relación a ¿qué? En relación a sobre ella, y por lo tanto esa fuerza magnética podría llegar a ser cero, porque está actuando paralelamente. Si actúan perpendicularmente, entonces ya habría un campo magnético, podríamos verlo dentro de lo que es el llamado flujo eléctrico. Entonces acá paralelamente o ese elemento posiblemente no haya lo que es un campo eléctrico, o ese flujo eléctrico mejor podría llegar a ser cero. Entonces, siempre es importante también tener claro que cuando hablamos del vector velocidad, también en relación a esa carga a esa carga, puede ser positiva o negativa, la partícula va a formar un ángulo, ¿sí? Y ese ángulo en relación al campo magnético y a la fuerza que actúan, recordemos que son perpendiculares, tanto la fuerza en relación al campo, o sea, en relación a B, o en relación a la velocidad, o sea, en relación a ese campo magnético, en relación a esta fuerza. Entonces, aquí ejerce un ángulo, ¿sí? Entonces, ahí podríamos establecer que si son perpendiculares va a ejercer un ángulo en relación
esa ley. Entonces va a aparecer algo importante y es que en relación a esto podríamos indicar acá, ¿sí? Que esta fuerza, ¿cierto? Si hay una fuerza y aparece una famosa ley que es la ley de Lorentz, va a decir que esa fuerza va a ser, es igual a ese producto de la carga, ¿cierto? De esa carga por la velocidad. Recordemos que esa velocidad, eso es un vector velocidad, que es importante tener en cuenta, que es un vector de velocidad, porque no podemos modificar, o sea, que yo no puedo hablar de primero del campo, ¿cierto? O sea, del campo eléctrico, sino que tengo que hablar de la velocidad primero del campo. O sea, me explico mejor, que yo no puedo colocar primero un B como campo magnético y luego velocidad. No, lo que indica acá que cuando hablamos de ese vectorial, por regla de vectores, tenemos que tener ordenado la fórmula matemática, ¿cierto? Entonces, en este caso estaríamos hablando de una ley de Lorentz, donde la fuerza en B, ¿cierto? Esa fuerza, esa que se mide en Newton, va a ser el producto entre esa carga, ¿cierto? Por ese vector velocidad, por el componente, o en este caso, perdón, el campo eléctrico. Ese campo eléctrico es importante tener claro, estimados estudiosos, que ese campo eléctrico se mide en telsas, ¿cierto? O sea que cuando hablamos del campo eléctrico puede modificar la dirección vectorial o del vector velocidad, pero no puede cambiar su rapidez ni la energía cinética de la misma partícula. En este caso, cuando hablamos de ese campo eléctrico, pues se mide en el sistema internacional, que, pues, hablamos dentro de la parte de Newton o sea, por cada coulomb por metros cuadrados por segundos, pues eso equivale a una Tesla, ¿cierto? Y esa Tesla, pues, simplemente que una Tesla es igual a un Newton partido, o sea, o dividido por los coulombs multiplicado por los metros y sobre segundos o partidos en segundos. Entonces, eso es lo que identifica un campo eléctrico. Entonces, de ahí se establece que es importante tener en cuenta que cuando hablamos de esa definición de un coulomb por cada segundo, pues estaríamos hablando en relación a esa Tesla. Dentro del sistema internacional también es importante, o comúnmente el campo eléctrico se representa por el Gauss, o sea, cuando hablamos de la ley de Gauss, y que por ende pues equivale, Tesla pues equivale a 4 a la 10 Gauss, ¿cierto? Dentro de esa tabla representativa de los valores en un campo magnético. Entonces, de ahí, pues, infieren diferentes elementos o puntuales que establecen las mismas líneas de un campo eléctrico. Ahora, que es importante también tener claridad que cuando hablamos de esa línea del campo eléctrico, siempre van a ser producidas por diferentes fuentes comunes de un campo eléctrico. O sea, está un campo eléctrico de un imán, un campo eléctrico de un alambre con recta que produce corriente, ¿cierto? Lo que estamos acá indicando. Hay de pronto un campo eléctrico de una espira, ¿cierto? En relación a una bobina. Hay un campo eléctrico a partir de un solenoide, ¿cierto? Que también está estableciendo como un estilo de resorte dentro de que puede generarse unos campos eléctricos. Esos campos eléctricos pueden ser por los que van hacia el norte o pueden ser por los que van hacia el sur, ¿sí? Entonces, de ahí eso es lo que me permite identificar esa línea del campo magnético. Entonces, de ahí es importante tener claridad que cuando hablamos de esos campos eléctricos, pues esos campos eléctricos tienen una representación uniforme, son muy uniformes. ¿Por qué? Entonces, aplica un movimiento circular uniforme, como lo vemos aquí en la gráfica. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, permítame, voy a utilizar otra página acá. Si yo tengo un campo eléctrico de la siguiente manera, por ejemplo, yo tengo acá, ojo que aquí voy a hablar de punticos, ¿sí? Que hay dos diferencias importantes, o no es que sean dos diferencias, sino que hablamos en relación a lo que se puede establecer un campo eléctrico, ¿sí? Y entonces en este campo eléctrico tengo acá una carga, vamos a hablar de una carga positiva, recordemos que eso puede ser un protón, ¿sí? Y ejerce una velocidad. Recordemos que esa velocidad es un vector velocidad, ¿sí? Entonces, acá en este orden, que es importante tener claro cuando hablamos en relación a esta parte, ¿qué significa? Que acá me va a empezar
organizar en relación a este posible campo eléctrico, ¿sí? O sea, que lo podríamos llamar B. Entonces, es lo que hablamos dentro de la gráfica que yo tengo acá en la diapositiva, por ejemplo, en el primer punto, cuando está saliendo. Entonces, en relación a esto, ¿qué significa? Que acá ingresa el vector velocidad y va a haber una fuerza que es la fuerza en B, que es inversamente perpendicular a ese vector velocidad. Entonces, acá vamos a hablar de esa fuerza en B. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hablamos de un movimiento circular? Porque acá hay una representación uniforme de ese campo eléctrico. Entonces, acá lo que hace es girar uniformemente. ¿Sí? Entonces, al girar uniformemente, eso es lo que me permite a mí establecer las fuerzas en relación a, a esto. Pero, ¿qué sucede en este punto? Acá estoy representando de forma equívoca esta fuerza, porque hablamos de una fuerza positiva y hablamos de una fuerza negativa. Entonces, acá, por ejemplo, cuando hablamos de estos punticos que es importante tener en cuenta y en relación a la direccionalidad, vamos a mirarlo acá, voy a colocarlo en color rojo, esta fuerza en B. Entonces ahí me va a permitir definir lo mismo, ese campo eléctrico acá en forma circular. ¿Y qué sucede? Nosotros recordemos que dentro hay una referencia clara, dentro de un plano cartesiano, una referencia de 3 puntos. Entonces acá me va a permitir establecer el valor de la fuerza en relación a lo que se puede observar, ¿cierto? En relación a este campo magnético, ¿sí? Entonces, si establecemos en función de que haya una fuerza perpendicular, o sea, que una fuerza hacia esta parte, ¿sí? Entonces, ahí ejercemos una fuerza negativa en relación al valor del vector en relación a ese, en este caso, a ese campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, acá estaríamos hablando de la parte negativa, entonces podríamos indicar fácilmente lo mismo, la fuerza en B, ¿cierto? Esa fuerza en B que se mide en forma vectorial va a ser igual a esa carga, ¿cierto? Pero esa carga vamos a indicar que está multiplicada por el vector velocidad multiplicada por el campo eléctrico. Y podríamos tener que puede ser negativa, ¿cierto? Porque esa va hacia la parte. ¿Qué sucede si nosotros hablamos de otra fuerza? ¿Sí? Representémosla por una X. ¿Sí? A mí, pues a veces me gusta representarlo más por una X que por unos puntos, pero dependiendo del punto de referencia que tenga. Entonces acá, por ejemplo, tengo un campo eléctrico, hay una carga, puede ser positiva, ¿sí? Y esa también ejerce una velocidad, o el vector velocidad. Acá de igual manera ubico el campo eléctrico, es que todo esto es el campo eléctrico, entonces, y por ende va a ser perpendicular a la velocidad. Entonces, lo mismo genera una parte circular, ¿sí? Entonces, de ahí aparecen las fórmulas físicas que estamos hablando de todo este elemento o representación uniforme circular. Entonces, me va a indicar que esa fuerza en B va a ser igual, equivalente a esa carga por la velocidad por el campo eléctrico. Por lo tanto, recordemos que la fuerza, en una aplicación de la ley de Newton, la fuerza es igual, en este caso, a la masa por la aceleración, pero esta aceleración es mucho más centrípeta porque está en un elemento o en un movimiento circular uniforme, ¿cierto? Entonces, en este punto, pues es importante tener en cuenta que acá nosotros lo que hacemos es simplemente representar, ¿sí? ¿Por qué? Porque me indica fácil que si nosotros establecemos acá de que la fuerza, ¿cierto? Es igual a la masa por esa aceleración y por lo tanto esa fuerza va a ser igual a ese campo, ¿cierto? O a la carga, perdón, por el vector velocidad por ese campo eléctrico. Entonces, aquí indicaríamos que es importante tener en cuenta que esa aceleración, ojo, la aceleración centrípeta, pues va a ser igual a esa velocidad tangencial al cuadrado por el radio. Eso se establece dentro del movimiento uniformemente. Dentro del movimiento uniforme circular, ¿sí? Entonces, como nosotros representamos esta partecita, simplemente lo que hacemos es despejarla, ¿no? Entonces, acá, en esta parte, entonces lo que hacemos es igualar esta fuerza, ¿sí? Entonces, acá me da la masa
representamos por la aceleración que viene siendo la velocidad partida por el radio igual a la carga, ¿cierto? Por esa velocidad por B, que sería el campo eléctrico. Entonces, ahí divinamente, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, si queremos calcular el radio o queremos calcular en este caso la masa, pues podríamos hacerlo divinamente. ¿Por qué? Porque yo puedo divinamente despejar, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, yo tengo el radio, quiero calcularlo. Entonces el radio va a ser igual a la masa por esa velocidad al cuadrado por la carga, ¿cierto? Por la velocidad por ese campo eléctrico. ¿Qué sucede acá? Que yo puedo simplificar. Entonces el radio pues va a ser igual a la masa por la velocidad por la carga, ¿cierto? Por el campo eléctrico. Entonces ahí podemos determinar eso. De igual manera también es importante tener presente acá que cuando hablamos de un movimiento circular uniforme también tenemos que tener en cuenta lo que es esa frecuencia angular o esa velocidad angular. Recordemos que esa velocidad angular pues viene siendo la misma velocidad partida en el radio y la podemos dentro de si nos piden un movimiento, si nos piden de pronto determinar el radio, si nos piden determinar el periodo dentro de ese mismo campo eléctrico en relación a lo que se determina la carga, lo que se quiere mirar dentro de esa carga como tal. Entonces, es importante indicar que siempre o aclarar que para indicar siempre B en cualquier ilustración siempre se va a indicar el caso de la velocidad o el campo eléctrico, que es importante, ¿no? Entonces, de ahí es fundamental tener presente eso. Bueno, miremos acá un ejemplo muy sencillo, y ese ejemplo pues es traído del libro también del que utilizamos o tenemos referencia. Y dice que un protón se penetra perpendicularmente en un campo eléctrico de 6 Tesla, con una velocidad de 3 por 10 a la 5 metros partidos o sobre segundos. ¿Cuál es el radio y el periodo? Sí se sabe que su carga es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb y su masa es de 1,57 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces acá, permítame, yo lo voy a hacer acá como para que no esté pasando la presentación y hacer acá en este Py para poderles explicar mejor. Entonces acá lo que me están indicando es que determinemos cuál es el radio del periodo de pronto de ese protón que se penetra perpendicularmente, ¿cierto? Entonces podríamos fácilmente hacer un ejercicio, ¿cierto? Lo que estamos indicando como es un protón positivo, podríamos hacerlo de esta forma, ¿cierto? Sencillamente un campo eléctrico, voy a dibujar este campo eléctrico acá, y entonces acá está el protón positivo, ¿cierto? Acá ejerce la velocidad, el vector velocidad, ¿cierto? Que ese vector velocidad ya sabemos que es de 3 por 10 a la 5 metros sobre segundos, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, pues vamos a tener en cuenta que podríamos aplicar divinamente acá aquí el campo eléctrico en B, ¿cierto? Recordemos que el campo eléctrico se mide en teslas, en este caso me están indicando que son 6, y por ende recordemos que la fuerza, ¿cierto? En B va a ser perpendicular a esa vector velocidad, o sea que estaríamos hablando de la fuerza en B acá. Entonces, si nosotros aplicamos digamos que, bueno, ahora es importante antes de aplicar la fórmula, recordemos que todo esto genera un movimiento circular uniforme, ¿cierto? O sea que siempre va a circular. Entonces apliquemos la ley de Lorentz. Dice que la ley de Lorentz pues es igual a la fuerza, ¿cierto? O ese vector fuerza, que es igual a la carga, ¿cierto? La carga del protón, por la velocidad o el vector velocidad por el campo eléctrico, ¿listo? Pero acá recordemos que estamos hablando de, ojo, de una fuerza, en este caso perpendicular a la velocidad o el vector velocidad. Por ende, establecemos un ángulo, ¿cierto? Un ángulo de posición, y ese ángulo siempre vamos a tener en cuenta que vamos a definirlo en relación a la función seno o a la función coseno, ¿cierto? Entonces, en este caso, si hablamos de la función coseno como tal, que podría determinarse en relación
a esa fuerza, ¿sí? O sea que acá vamos a tener en cuenta que esa fuerza, ¿cierto? Podríamos indicarla acá, esa fuerza es igual a la carga por el vector velocidad por el campo eléctrico multiplicado por ese valor seno, ¿cierto? Del ángulo. Entonces ahí estamos estableciendo un valor seno de ese ángulo delta, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos del valor seno del ángulo delta, ¿sí? Y pues automáticamente ese valor seno pues siempre me va a determinar que determina que el valor de 90 grados del seno pues es igual a 1, ¿cierto? Entonces en relación al ángulo que yo pueda establecer dentro de esa velocidad, ¿sí? Entonces ahí establecemos 90 grados o establecemos 90 grados, ¿listo? Entonces, ojo que estamos girando ese campo eléctrico siempre en sentido positivo, o sea, sentido contrario a las manecillas de reloj, ¿sí? Entonces ahí es importante tener en cuenta que acá podemos calcular la fuerza, pero me están pidiendo el radio, ¿sí? Si nosotros vemos acá dentro del radio, acá en la fórmula anterior podríamos indicar, me devuelvo acá, que el radio era igual a la masa por la velocidad, ¿cierto? O dividido por la carga dividida por ese campo eléctrico, ¿sí? Entonces acá ya sabemos que este radio, recuerden que estamos hablando de movimiento circular uniforme, entonces esto es igual a la masa por la velocidad y la dividimos por la carga por el campo eléctrico. Entonces en este caso la masa viene siendo 1,57 por 10 a la menos 27. Perdón que acá me quedó este lapicito por 10 a la menos 27. Cerramos y multiplicamos por quién. Por en este caso por la velocidad. ¿Y la velocidad quién es? 3 por 10 a la 5 metros sobre segundos. Y esto lo vamos a dividir dentro de la carga, que la carga equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿cierto? Que sería la carga de ese protón. ¿Por quién? Por el campo eléctrico. ¿Cuánto equivale el campo eléctrico? 6 o 6 teslas. ¿Listo? Entonces ahí es la que lo puedo identificar así. Entonces acá vamos a mirar ustedes, por favor, acá pueden utilizar su calculadora, voy a utilizar la mía para poder determinar acá este punto importante dentro del campo eléctrico. Entonces acá voy a irme a la calculadora científica. Entonces, aquí voy a multiplicar 1,57 por, en este caso por 10 a la menos 27 por 3, o por 3 mejor, por 3, en este caso, perdón, por 3 por 10 a la menos, no, a la 5, cerramos. Y me da la primera parte, voy a colocarla acá, a 4,71, por favor, si me colaboran, me verifican allá, por 10 a la menos 22. Y lo vamos a dividir en este caso, multiplicamos 1,6, que es la carga del protón, por 10 a la menos 19 por 6. Entonces, que eso equivale a 9,6 por 10 a la menos 19. Y hacemos rápidamente acá la división, entonces me haría 4,71 por 10 a la menos 22 dividido por 9,6 por 10 a la menos 19. Entonces me quedaría que el radio equivale, en este caso, equivale a 4,90, ¿cierto?
ojo, a 4.90 por 10 a la menos 42 menos 42. Y como estamos hablando en este caso de medida metros, pues estaríamos hablando de 10,4 menos 42 metros, o sea, una medida muy pequeñita del radio de ese protón cuando se penetra. Entonces, ahí establecimos el radio. Recuerden el periodo, ¿qué es el periodo? Entonces, aquí es importante tener presente algo, y es que cuando hablamos del periodo, miramos acá que era igual a 2 veces, ¿cierto? En el caso del el periodo acá, es igual a 2pi por esa velocidad angular. Y la velocidad angular en un movimiento circular es igual a esa velocidad tangencial dividida por el radio, ¿cierto? Entonces, en este caso, la velocidad que es de 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo lo vamos a dividir a 4 por 4.90 por 10 a la menos 42 metros. Recordemos acá que estos segundos los cancelamos y esa velocidad angular nos va a dar entonces, en este caso, en este orden de ideas, 3 por 10 a la 5. Lo dividimos por 4.90 por 10 a la menos 42. Entonces me daría 6, o sea, en este caso 6,12 por 10 a la menos 38 segundos, en este caso radianes sobre segundos, que es una velocidad angular, ¿cierto? Y esa velocidad angular, entonces lo que hacemos acá es determinar su periodo, que sería multiplicado, o sea, en este caso 2 por 3,14, que me daría 6,28, ¿cierto? Lo dividimos por la velocidad angular, que sería 6,12 por 10 a la 38 segundos. Y entonces acá estaríamos hablando del periodo, que es 6,28, lo dividimos en 6.12 por 10 a la menos 38. Y eso equivale que el periodo es igual a 1,02 por 10 a la menos 38 segundos, porque estamos hablando del periodo. El periodo se mide en segundos. Entonces, ahí hemos determinado lo que es el periodo y lo que es el radio dentro de un campo eléctrico. Bueno, entonces, de ahí es importante tener en cuenta también la aplicabilidad o lo que nosotros conocemos como esta ley, y esa ley, la ley de la Biot-Savart, ¿cierto? La ley de Biot-Savart. Y la ley de Biot-Savart siempre es importante tener algo en cuenta, y es que cuando hablamos de esta ley nos va a permitir mirar cómo es que se determina o se revisa el campo eléctrico en relación a una partícula en este caso, o sea, y especialmente esta ley cuando se propone, ¿cierto? Se propone más o menos entre el Jean Biot, que fue el que la propuso, más o menos entre 1774, pero él establece diferentes experimentos cuantitativos en relación a esas fuerzas ejercidas sobre corrientes eléctricas sobre un imán cercano, ¿cierto? Entonces, dentro de sus resultados experimentales, Biot y Savart llegaron a la expresión matemática que establecieron o que estableció el famoso valor, el valor del campo eléctrico, lo que se ve acá dentro de esta misma figura. Entonces, dentro de este punto, pues, en relación a algún punto del espacio, ¿no? Y es que cuando hablamos específicamente de la ley de Biot-Savart, ¿cierto? Esta ley nos lleva a que siempre deduce las fórmulas para determinar el campo eléctrico generado por distintas fuentes,
¿sí? Entonces, ahí podemos determinar, o sea que realmente cuando hablamos de la bioxao, especialmente esa, es que al circular corriente en un conductor, pues esta genera un campo eléctrico, lo que nosotros estamos visualizando dentro de esas fuentes de campo eléctrico. Entonces, de ahí podríamos hablar divinamente de fuentes de una corriente en un cable, ¿cierto? Cuando hablamos de un cable, si nosotros vemos por acá, permítanme, lo utilizo otra vez, que pena con ustedes, utilizo, por ejemplo, una varilla y nosotros recordemos que esa varilla, la agarrada puede generar de pronto un campo eléctrico, hay un campo eléctrico, acá recuerde que puede generar un campo eléctrico en esa varilla. Eso es una de lo que se empezó a generar o a experimentar con la famosa ley de Biosar, ¿cierto? En una espira también generar ese campo eléctrico. Recordemos que en esta espira pues es importante indicar, bueno, no me queda tan bonita acá, es que siempre va a generar unos campos eléctricos, siempre va a generar unos campos eléctricos en relación a esa espira. Una senodaily también va a generar un campo eléctrico, o sea, todos estos productos van a generar un campo eléctrico y eso es lo que establece la ley de Biot-Savart, ¿cierto? Entonces, realmente concluye con eso, ¿no? Que es la misma circulación de la corriente en un conductor, o sea, que genera o que genera un campo eléctrico, ¿cierto? Por ejemplo, dentro del campo eléctrico que genera el planeta, ¿no? El planeta Tierra genera un campo eléctrico, ¿cierto? Tanto del polo norte como hacia el polo sur. Ahí está generando un campo eléctrico. Recordemos que ahí podría generar divinamente un campo eléctrico el planeta. Entonces, establece esos elementos o esas fuentes de un campo eléctrico. Entonces aparecen unas características importantes o fundamentales dentro de esa ley de Biosat. La primera característica es que el vector, en este caso, el vector diferencial B, ¿cierto? O sea, que hablamos de este vector diferencial B, permítame muevo, de este vector afuera, es perpendicular a ese diferencial superficial, ¿sí? Perpendicular a ese diferencial, o sea que siempre apunta de pronto en dirección de la misma corriente en relación al vector unitario, en este caso a ese vector unitario R. Entonces, y de acuerdo a eso o dirigido hacia el valor en relación a esa parte del, del punto B. Entonces, eso determina una primera característica. Segunda característica importante tener en cuenta, que la magnitud del diferencial del campo eléctrico pues es inversamente proporcional a esa distancia, a ese radio, ¿cierto? Al cuadrado, o sea que estamos estableciendo dentro de la diferencial superficial hacia el punto B. Otra característica importante, que esa magnitud de esa diferencial B, ¿cierto? Es proporcional a esa misma corriente en relación a la magnitud del diferencial S, o sea, del elemento de la diferencial S como lo muestra en la figura acá, ¿cierto? Y finalmente, otra característica importante es que dentro de la magnitud diferencial del vector, ¿cierto? El que se apunta hacia afuera, el valor P, es proporcional al valor del seno, o sea, donde el ángulo entre los dos vectores pues se establece, o sea, ¿en relación a qué? En relación a ese vector unitario R y a lo que es el direccional, o en este caso el diferencial superficial. Entonces, ahí define una fórmula matemática importante que va a tener en cuenta lo que es la ley de Biot, y es que acá, por ejemplo, vemos nosotros, permítame acá, vemos que aparece la relación de la ley, es que me dice que el diferencial B es igual a esa mu sub 0, y es que mu sub 0 me representa la llamada permeabilidad en el espacio, ¿sí? Y dividida por 4 veces pi, pero ese 4 veces pi multiplicado por esa corriente en su diferencial superficial por el vector unitario y dividido partido por esa distancia al cuadrado. Finalmente podríamos indicar, como estamos hablando de acá de una fórmula, recordemos que esas fórmulas, porque hablamos de una diferencial o de una integral, ¿cierto? Que están marcadas dentro de las leyes de Biot, podríamos indicar fácilmente que ese diferencial B, ¿cierto? Viene siendo igual a la constante de permeabilidad,
¿cierto? Mu sub 0 por la intensidad, porque está por fuera, ¿cierto? Y eso lo dividimos, lo partimos por 4 veces pi, pero lo integramos ¿por quién? Entonces, por esa diferencial, ¿sí? Recordemos acá que vamos a hablar de una diferencial, y esa diferencial de ese superficial multiplicada por ese vector unitario, ¿sí? Que es R. Pero ese vector unitario lo podemos partir en relación a R, o sea, a su distancia al cuadrado. Entonces, por eso me indica que es inversamente proporcional a esa distancia al cuadrado. Entonces, como estamos hablando de aquí de una integral, significa que va a haber una constante, o de ahí una constante, por eso la sacamos. Mu tiene un valor importante que hay que tener en cuenta, que mu sub 0 equivale a 4pi por 10 a la menos 7 metros sobre amperios, ¿cierto? Que mide la constante de permeabilidad. Entonces, en este punto, y en relación a la ley de Visa, pues es importante tener en cuenta otros elementos que nos pueden ayudar muchísimo a poder de pronto establecer esa misma ley, ¿no? Siempre es importante que, por ejemplo, en el caso de la ley de Biot-Savart, siempre se aplica la integral, o sea, es importante tener claridad en esto, que siempre aplicamos nosotros a la integral porque hay una distribución completa de corriente, ¿no? Y digamos que esta expresión siempre debe manejarse sobre el espacio cuando hay que tener cuidado, especialmente cuando se está integrando en un producto cruz o por lo tanto de pronto una cantidad vectorial. O sea, a pesar de que de pronto se puede desarrollar la ley de Biot-Savart en relación a un alambre, pues siempre, y que conduce corriente, pues también es importante tener en cuenta la corriente que forma esas mismas cargas o la que influyen a través de esas dentro del mismo espacio, o comunas de electrones que pueden girar en relación a ese, por ejemplo, en relación a un cinecospio en televisión, que es las que establecen esa ley de Biot-Savart, o sea que pueden establecer varias fuentes de corriente. Pero es importante también tener en cuenta que hay fuerzas magnéticas entre conductores paralelos, ¿sí? Y esos conductores paralelos me permiten tener algo importante, o sea, que de pronto un conductor siempre genera su propio campo eléctrico, o sea, y por ende aquí es muy fácil de pronto entender que dos conductores que transportan corriente, pues ejercen fuerzas magnéticas entre sí, y que estas fuerzas que se utilizan como base, pues pueden definir un amperio, ¿cierto? O un coulomb. Entonces, y finalmente podemos establecer que si nosotros miramos, por ejemplo, este conductor, ¿sí? Llámese que tiene una longitud, que tiene una corriente, que está generando una corriente en relación a este punto, y aquí este valor está generando automáticamente un campo eléctrico, o sea, genera un campo eléctrico, ¿cierto? Por ejemplo, estas dos alambres generan corriente, pero están generando un campo eléctrico, ¿cierto? En relación de pronto a la fuerza que ejerce en ese campo eléctrico. Entonces, de ahí es importante también tener en cuenta que esos dos alambres rectos, paralelos o separados a una distancia a la que llevan la corriente, de pronto la corriente sub 1, la corriente sub 2, en la misma dirección, como lo muestra la figura, lo que se está aquí observando, pues es posible determinar esa fuerza ejercida sobre ese alambre, o sea, en relación a ese campo magnético de pronto frente al otro alambre, y esa fuerza magnética en un tramo longitudinal pues está dividido a partir de lo que me indica que esa fuerza en B sub 1 pues se va a ser igual a esa misma longitud sub 1, o sea que es igual la longitud por ese campo eléctrico. Y entonces, ¿qué sucede? Que la fuerza pues va a ser igual a lo que es la longitud multiplicada por ese coeficiente, en este caso la permeabilidad, por la longitud 2 dividida o partida en dos veces pi o 2pi por el valor de A, que en este caso define lo que se establece como la aceleración, ¿no? en relación a ese movimiento circular, ¿no? Que recordemos que siempre un campo eléctrico, al ser uniforme, genera un movimiento uniforme circular, que es importante tener en cuenta eso.
Entonces, de ahí cabe entender que para poder hablar de estos campos eléctricos también, o poder empezar a mirar todas estas fuerzas magnéticas, pues también es importante hablar de esa ley de Amperios. Y esa ley de Amperios siempre se escribe a partir de la creación de campos eléctricos para todas las diferentes configuraciones o las corrientes continuas en relación a diferentes conductores o alambres que pueden conducir carga eléctrica. Sin embargo, la ley de Ampere pues, fue descubierta por Austen más o menos en 1819 y él fue uno de los primeros que empezaron a hablar de la parte del magnetismo, ¿no? Y empezaron a hacer esos experimentos a través de la brújula, cómo demuestra el conductor que lleva corriente y produce un campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, se colocan muchas agujas en una brújula, de brújula en un plano cartesiano, cercano a un alambre en vertical largo. Entonces, cuando no hay corriente en el alambre, pues todas las agujas apuntan a la misma dirección. A la del campo, en este caso, al campo magnético de la Tierra. Pero si de pronto cuando el alambre conduce corriente intensa, pues establecen que las agujas desvían en dirección tangente al círculo, ¿no? Porque estamos generando un movimiento circular. Entonces, de ahí se escribe esa ley de Amperio en relación a ese campo eléctrico, a ese circuito eléctrico, que es importante tener en cuenta que cuando hablamos de esa ley de Amperio, pues, y en relación, o especialmente dentro de una corriente, de un cable, ¿cierto? Un alambre, sí, va a generar un campo eléctrico, ¿cierto? Por fuera, interno o externo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que acá hay una circulación de corriente. ¿Cierto? Entonces ahí puede generar un campo eléctrico no solamente internamente o interno, sino también puede generar una corriente externa. Entonces de ahí pues se mantiene que ese campo, recordemos que todo este campo eléctrico de acá pues viene siendo constante. Entonces de ahí define lo que se establece como la ley de Ampere. De igual manera, pues es importante tener en cuenta que cuando hablamos de esta ley de Ampere, pues hablamos de su integral en relación a la parte del campo magnético y su diferencial superficial alrededor de lo que puede generarse dentro de una trayectoria cerrada, ¿cierto? De corriente total. O sea que acá podríamos divinamente establecer que acá cuando hablamos de esta integral o esta integral acá que se simboliza, se llama una integral de línea y o de camino, y esa integral de línea me va a multiplicar el campo eléctrico, o sea, en este campo magnético, y ese campo magnético multiplicado en este caso por lo que es la diferencial de superficie. Finalmente, cuando hablamos de este campo, pues podríamos llegar a establecer lo que podríamos mirar fácilmente, ¿sí? La mu sub 0, en este caso, por su corriente. En este caso, lo que podríamos establecer dentro de esa trayectoria cerrada, ¿no? Recordemos que siempre cuando hablamos de esos campos eléctricos paralelos, pues puede existir que no haya un campo eléctrico, o sea, un flujo eléctrico que sea cero, ¿no? Siempre acá es importante también tener en cuenta que cuando hablamos de esa misma diferencial de longitud, o esa diferencial de longitud va a ser, si es paralelo, por lo tanto, recordemos que si va a ser paralelo, por ende no va a tener de pronto va a ser paralelo a ese punto de campo magnético, pues hay que tener en cuenta que de pronto viene un retorno entre esos campos. Me explico un poco más. Si yo tengo acá, por ejemplo, miremos acá algo sencillo, si yo tengo un campo eléctrico acá, ¿cierto? Que tiene una corriente, lo que genera este campo eléctrico acá en forma circular, que ese es el campo magnético acá, ¿cierto? Que lo vamos a representar con este valor. Empieza que hay una parte de direccionalidad. Entonces, cuando hablamos de esa integral de línea, ¿sí? Podríamos también hablar de ese mismo campo magnético, ¿cierto? Y por la diferencial de la longitud.
Y esa diferencial de la longitud, hay que tener en cuenta que podría llegarse, como hablamos de constante, o sea, hablamos de una parte constante del campo magnético, pues hablamos de la μ, que ya la vimos anteriormente, que esa μ es la permeatividad magnética, ¿cierto? Por la corriente encerrada. Esta sería una corriente cerrada porque está sobre este alambre, ¿sí? Entonces, de ahí puede establecerse también, recordemos que acá, o esa parte superficial, porque en algunos lo hablan, se establece como una parte superficial, y recordemos que cuando hablamos de una parte superficial, y especialmente si hablamos de una longitud, ¿sí? Si hablamos de una parte longitud, recordemos que tener en cuenta que esa longitud equivale a 2 pi por radio, ¿no? Entonces podríamos simplemente reemplazarlo. Entonces ahí, y acá pues esta diferencial de longitud pues es un vector paralelo al campo magnético de cada punto del contorno de esa corriente, o sí, de ese círculo de corriente que se puede generar. Entonces de ahí me genera ese elemento, o esa ley de Amperio. Entonces, es acá lo que prácticamente quería como explicar, o lo que estaba haciendo la explicación en relación a la gráfica, lo que me podría mostrar el campo interior dentro del conducto largo cilíndrico, o lo que podría generarse dentro de la ley de Amperio en relación a la parte de radio, en relación a su longitud y a su misma corriente frente a este campo acá en relación a lo que es ese campo encerrado, ¿cierto? Porque es importante también tener algo claro acá. ¿Por qué? Porque acá, si nosotros miramos acá, dentro de este campo interior cilíndrico, ¿cierto? Dentro de este campo, es importante revisar que la corriente dentro, o sea, dentro de esa trayectoria, tiene una densidad, o sea, tiene una unidad de área en relación a ese campo, o a ese conductor, ¿no? Por ende, se me olvidaba algo interesante, porque es que cuando hablamos de esto, hablamos también de que la corriente, acá, que la corriente, ojo, la corriente dentro de esa parte, dentro de la ley de amperios, me va a indicar que está basada por la integral, y esa integral está multiplicada, la va a colocar por J, que es la llamada densidad, ¿cierto? Y es de esa parte superficial por la misma diferencial superficial. Recordemos que esa densidad se mide en la densidad en área sobre metros cuadrados, que es la densidad en relación a esa área, o a esa corriente cerrada. Entonces, en este punto, pues es importante tener claro que cuando nosotros, y especialmente hablamos de lo que es esta fórmula, ¿cierto? O sea, que es esta partecita, hablamos que es el campo magnético, ¿cierto? Por ese diferencial longitudinal, que es lo que estamos aquí marcando dentro de esa gráfica, la parte longitudinal en relación a cuando el radio es mayor o el radio es menor. Entonces, aquí es importante tener presente algo, y es que dentro de esta parte es igual a la permeabilidad magnética, o mu sub cero, mejor, por la corriente. Pero recordemos que acá la corriente es importante indicar que dentro de esta corriente pues se puede establecer el valor de aquí de la densidad, ¿cierto? Por la parte de la parte superficial, o sea, la diferencial de superficie, ¿no? Entonces, ahí podríamos indicar fácilmente que es, en este caso, la corriente multiplicada por un radio, en este caso el radio al cuadrado, porque estaríamos hablando de un radio mayor y un radio menor, si hablamos de una circunferencia, en este caso de esta parte del radio menor, o hablamos de un radio mayor, ¿cierto? Entonces de acá podríamos determinar fácilmente esta figura, permítame acá, y la podríamos dividir o partir, ¿cierto? Por ese radio mayor, pero siempre cuando ese radio mayor, o que es importante tener en cuenta dentro de ese conductor, ¿no? Es importante tener en cuenta cuando el radio es menor que ese radio mayor.
Entonces, de ahí podríamos definir, recordemos que esta parte de diferencial longitudinal equivale a 2pi por radio. Entonces, si nosotros vemos este campo magnético multiplicado acá, pues es igual a 2pi, ¿cierto? Igual a la parte de mu sub 0 por la corriente, ¿cierto? Por ese radio. Y este radio lo vamos a indicar que vamos, radio acá, ¿cierto? El radio al cuadrado sobre radio, ¿sí? Al cuadrado. Entonces acá divinamente podríamos despejar esa fórmula. Y al despejarla, me indica que este campo, en este caso el campo magnético, pues va a ser igual, si multiplicamos nosotros, viene siendo igual a mu sub 0, ¿cierto? Acá por la corriente, ¿cierto? Recordemos que acá simplemente lo que hacemos es multiplicar, ojo, simplemente por el radio cuadrado sobre, ojo, sobre 2pi, ¿cierto? Por este radio, por el radio mayor al cuadrado, ¿cierto? Entonces acá cancelamos y me viene siendo que me queda mu sub 0 por la corriente, por un radio, y lo dividimos por 2pi por el radio mayor. Entonces ahí establecemos la diferencia que se habla dentro de un campo interior de un conductor largo cilíndrico, ¿no? Cuando hablamos de que hay un radio pequeño y un radio mayor, pero siempre y cuando se habla que, en este caso, para calcular la corriente siempre dentro de una trayectoria que de pronto note que la densidad siempre va a estar dentro en cuenta o en relación a ese conducto largo y cilíndrico, y que por ende también es importante indicar que esa densidad parte de que se establece como el área, o sea, la unidad de área como metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, en relación a esa parte del campo magnético. Viene otro punto importante, y es que dentro del campo de la idea de imperio, o dentro de la parte de magnetismo, lo que vemos nosotros es el flujo magnético. Y ese flujo magnético, especialmente, indica que es una medida de cantidad del magnetismo y se calcula a partir del campo magnético la superficie, ¿cierto?, sobre la cual actúa el ángulo de incidencia formado entre líneas de un campo eléctrico, los diferentes elementos de dicha superficie. Entonces, de acá vemos automáticamente, o miramos dentro de estos dos elementos importantes en un campo o en un flujo eléctrico, perdón, siempre tenemos que tener en cuenta dos puntos. Primero, por ejemplo, la figura A, ¿cierto? El flujo a través del plano es igual a 0. ¿Por qué? Porque el flujo dentro de ese campo magnético pues es paralelo, ¿sí? Y al ser paralelo el flujo, ¿cierto?, va a ser 0. Mientras que si nosotros vemos acá la diferencial de su área o una superficie, vamos a indicar que este campo magnético, en este caso el flujo, por ende el campo magnético pues, es perpendicular, entonces ahí ya cambia el sentido de ese flujo eléctrico, ¿cierto? Entonces ese flujo eléctrico pues va a tener en cuenta que siempre, o mejor, el flujo magnético es cuántas líneas pueden ser, cuántas líneas atraviesan el área en dirección perpendicular, ¿cierto? En dirección perpendicular, que es importante tener en cuenta cuando hablamos de ese flujo eléctrico. Y ese flujo también está alineado a la ley de Gauss, ¿cierto? En magnetismo. Recordemos que la ley de Gauss, pues siempre es lo que es las distribuciones continuas, conservativas, cerradas, ¿cierto? Cerradas en relación a la parte de electricidad. Entonces, cuando hablamos de esa ley de Gauss, podemos tener en cuenta lo que es esa parte del flujo magnético. Ahora, nosotros, bueno, acá se me olvidaba algo importante, antes de pasarle a hablar un poco de esto, permítame, yo voy a cerrar todos estos páginas acá, y es que cuando hablamos de estos elementos,
o especialmente de las corrientes y el magnetismo, pues hay una relación de la ley de Gauss y está marcada dentro de las mismas leyes de Maxwell, que es las que distinguía dentro de las 4 grandes leyes de Maxwell. Entonces, de ahí pues es importante tener en cuenta algo, y es cuando hablamos de ese flujo, ¿cierto? Recordemos que ese flujo, y hablamos de esa área, ¿cierto? Ese diferencial de área, y tiene aquí atravesamos unos flujos, ¿cierto? Unos campos eléctricos, permítame acá que hay una pregunta. Ah, listo. Dayana, regáleme 2 segunditos, por favor, y ya le explico que es muy fácil sobre el laboratorio de la ley de Ohm. ¿Listo? Regáleme 2 segundos y ya. Y ya con mucho gusto le aplico. Entonces, acá un poquito, como para, digamos, voy a cerrar un momento, o sea, voy a tratar de explicar esa parte del flujo magnético y luego hago como un paréntesis para explicar lo de la actividad 3 del módulo número 1, que es la ley de Ohm. Entonces, acá lo que yo les indico en este punto, que es todo el famoso campo, o sea, este magnético, y es que siempre el campo magnético, aquí hay un campo magnético, o sea, un flujo magnético, ¿sí? Y ese flujo magnético va a estar o es igual a ese campo, ¿cierto? A ese campo magnético multiplicado por el área, ¿sí? El área de esa superficie. Si es paralelo, o sea, si nosotros vemos que aquí está la superficie, aquí está la superficie, y pasa el campo magnético por acá, paralelo a esa diferencial de superficie, significa que el flujo magnético es igual a cero. Entonces, en este orden de ideas, pues tenemos en cuenta que esta es la fórmula cuando es perpendicular. Ahora, ¿qué sucede? Que podría ser que ese campo magnético tenga otras líneas, ¿cierto? Y vayan perpendicular, o sea, en relación a ese campo magnético, o sea, que hayan otras áreas, unas áreas sub cero. Entonces ya podríamos tener en cuenta que al ser perpendicular siempre va a tener un valor de que el flujo magnético va a ser igual a ese campo magnético por esa área superficial por el valor del coseno del ángulo, ¿cierto? Entonces, ahí esto es lo que se debe tener en cuenta. Entonces, hablamos de tener en cuenta esto dentro en relación a lo que es la famosa ley de Gauss, porque el flujo magnético neto en cualquier superficie cerrada, pues es igual a cero, siempre y cuando sea paralelo, ¿no? Siempre y cuando sea paralelo, que es importante tener en cuenta. Voy a hacer un momentico, digamos que paréntesis para explicar un momento la actividad número 3 de lo que es la asignatura. Entonces voy a entrar aquí a módulos. Es muy fácil, realmente es fácil esa actividad porque ustedes entran al simulador de la actividad 3, que es la ley de Ohm. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la ley de Ohm, Dayana, y para demás estudiosos? Ustedes ingresan, aquí va a aparecer primero que todo el laboratorio, ustedes lo pueden cargar divinamente, ¿cierto? Y va a aparecer el simulador, un simulador que me va a permitir hacer el estudio de la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, pero también puede indicar que aquí le está dando algo interesante, y es mirar unos códigos que le permiten definir que la resistencia, recordemos que de acuerdo a las resistencias, o sea, como aplicamos la ley de Ohm, y recordemos que la ley de Ohm en este caso, en un momentico acá, la ley de Ohm, en este caso la corriente, pues va a ser igual a ese voltaje en relación a su resistencia. Por lo tanto, la resistencia es directamente proporcional a su voltaje, ¿cierto? O sea, en relación a esto. Perdón, inversamente proporcional a su voltaje. Estoy multiplicando al revés hoy. Entonces, borremos esta partecita. Entonces, significa que acá la resistencia es igual a ese voltaje sobre esta
corriente, más bien el voltaje sí es igual a esa resistencia por la corriente. Entonces, esto es lo que hay que tener presente. Entonces, como nosotros miramos este informe de laboratorio, lo que tienen que ustedes hacer acá inicialmente es de acuerdo a lo que le piden, ¿no? ¿Cierto? Nombrar las 7 resistencias, ¿no? Y esas 7 resistencias es empezar a medir los voltajes de acuerdo a las resistencias que haya. Entonces, por ejemplo, acá vemos que hay una resistencia, ¿cierto? Y esta resistencia me permite, acá está el voltímetro, está la fuente de alimentación del voltímetro y está el amperímetro, que es el que me va a permitir medir. O sea, entonces recordemos aquí que esta fuente de alimentación pues es la del voltaje. Entonces aquí yo la tengo apagada siempre para cambiar la resistencia. Lo que hago es empezar a jugar acá, Dayana, y para todos, es empezar a jugar con estas resistencias. Entonces yo le hago clic acá y ya automáticamente está acá. ¿Qué pasa si yo enciendo la fuente? ¿Sí? Voy a encenderla. Yo quiero hacer, entonces ya me va a pedir que yo no puedo encender la fuente sin que esté apagada. Entonces debo apagarla para poder ¿qué? Mover la resistencia. Entonces aquí hay una resistencia y yo empiezo a calcular. Entonces des en cuenta que está en cero, ¿cierto? Yo voy a encender esa fuente, perdón, esa fuente. Y entonces acá, en este caso, me están midiendo la ley de Ohm. Recordemos acá. Entonces, si yo lo paso a 0,5, ¿qué hace? Aquí está moviendo el voltímetro. Esta es la misma medida. Lo que pasa es que aquí me está indicando la medida en voltímetros, o sea, de 0,5 voltios, ¿cierto? Recordemos que los amperios se miden ohmios, perdón, los amperios en esta parte de amperios como tal, y la parte de resistencia se mide en ohmios, ¿sí? Y es que acá, entonces, démonos cuenta que no se movió mucho la parte del amperio, ¿sí ve? No se mueve mucho la parte de amperios como tal. Si yo lo subo, voy a empezar a 1, pues viene siendo que, ahora, aquí hay algo importante que se me olvidaba, tengo que seleccionar aquí el puntico, porque si no lo enciendo, pues difícilmente va a correr. Entonces, acá ¿sí? Va a empezar a correr la agujita del amperímetro, ¿cierto? Entonces va a empezar aquí, ¿cierto? 1,5 va a empezar, ¿cierto? Va a empezar de 2, pues va a empezar a correr, muy poco, pero va a empezar a correr. Entonces estas medidas son las que yo voy a empezar a registrar acá, ¿cierto? Entonces está el voltaje de 0, automáticamente 0, pues será 0, de 1, ¿cuánto será en 1? ¿Cuánto será en 2? ¿O cuánto será en 3? ¿Cuánto será en 4? ¿Cuánto será en 5? ¿O en 6? Aunque, o que eso depende hasta donde alcance en este caso el voltaje, porque se puede fundir. ¿Qué pasa si yo cambio voy a apagarlo, voy a cambiar la resistencia, va a colocar negra, roja, negra? Ahora, bueno, aquí algo se me olvidaba aquí, y es que cuando acá, por ejemplo, en esa resistencia, y yo quiero comprobar la resistencia, pues me voy a los códigos, ¿sí ven? Entonces los códigos tienen unos colores, y esos colores están marcados acá en la resistencia, negro, naranja, negro, ¿sí? Entonces acá negro, ¿cierto? Naranja, voy a irme acá en la banda 2, negro, ¿sí? Entonces ahí me está indicando que es 3 ohmios, ¿sí? Entonces vamos a mirar que ya me está indicando que son 3 ohmios. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a encender ya lo pasé acá, voy a encender el voltímetro y lo paso, acá está en 0, lo voy a pasar a 0,5. Dese cuenta que ya con esta resistencia negra, perdón, aquí es rojo, aquí no es naranja sino rojo. Entonces esta resistencia negra, rojo, negra, sencillamente me va a aumentar más el amperímetro, ¿sí? Entonces, si yo lo aumento a 1, pues aumenta, ¿cierto? Las linecitas de cada uno es de 0,2, aumenta, ¿cierto? 1,5, ahora en 1, perdón, en 2, voltímetro en 2, ¿cuánto es el amperímetro, ¿cierto? En 2,5, se cuenta en 3, entonces desde cuenta, y estos datos, Dayana, y para los demás estudiosos, es lo que ustedes deben registrar en una tabla, ¿sí? Y luego, ¿qué hacen ustedes? Pues sencillamente representan gráficamente esos dos datos, o sea, estos dos datos. Recordemos que acá automáticamente tendría que ser constante esa resistencia, ¿no? Porque prácticamente podemos representarla de este estilo, ¿no? El voltaje frente a la corriente, ¿cierto? Y por lo tanto tendría que darme una resistencia de este estilo. ¿Sí? Entonces viene siendo
uniforme, o sea que me podría dar igual. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta frente a lo que es el informe de laboratorio. Entonces toman las 7, o sea, deben haber 7 datos, porque, perdón, está encendido, deben haber 7 datos y deben tomarlas con cada una de estas resistencias. Aquí hay 7 resistencias, o deben haber 7 tablas, 7 gráficas. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Hola, profe. ¿Dayana me habla? Sí, señor. Ah, Dayana, ¿cómo está? Bien, señor. Respecto a la tabla, como pide 6 de voltaje, ahí digamos que si no alcanza el fusible se quema, entonces dejamos hasta No, 5. hasta ahí, sí, porque si usted mira, creo que acá hay una resistencia, no sé si es la amarilla, negra, naranja, hay una que no alcanza sino hasta 3. ¿Por qué? O hasta 1.5, porque si no se queman el amperímetro, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la cantidad, hasta ahí hacen la tabla, porque no alcanza más. Entonces, hasta donde les dé el amperímetro, pues van a calcular la resistencia, o sea, van a hacer, recoger la información en cada una de las tablas y por ende graficar, ¿no? Es lo que tienen que marcar dentro de su informe de laboratorio. Listo, profe, gracias. Bueno, bueno, entonces como para ir así rápidamente cerrando ya, Dios mío, es importante tener en cuenta que en esta parte del magnetismo, ¿cierto? Y especialmente dentro de la ley de Gauss, aparecen lo que es ese magnetismo de la materia, ¿no? Y el magnetismo de la materia, pues hay varios elementos como el ferromagnetismo, el paramagnetismo, el diamagnetismo, y estos siempre es de acuerdo a cómo se establecen o están constituidas esas partes microscópicas llamadas dominios o regiones de las cuales hay momentos magnéticos dentro de los que pueden estar alineados, como lo muestra esa figura. Uno. Dos, que también, como en el caso del paramagnetismo, pues esas sustancias tienen que, de pronto, un magnetismo pequeño pero positivo, o sea que hay un resultado de presencia de átomos o de los mismos iones en un momento magnético permanente. Y finalmente el diamagnetismo, que son establecidos dentro de la materia, pues se aplica en un campo magnético externo, en una sustancia magnética, o sea, que induce un momento magnético en relación a opuesta a ese campo aplicado. Entonces ahí establece unas sustancias diamagnéticas que pueden de pronto ser repiladas por un imán, o sea, que tienen las mismas cargas en relación a ese imán. De ahí aparece, bueno, aquí coloqué un ejemplo importante en relación a lo que es la parte del flujo magnético eh, eh, para poderlo de pronto hacer. Bueno, acá dice que se considera una esfera conductora de radio de 50 centímetros, situada en el seno de un campo magnético uniforme de 0,4 telsa. Calcula el flujo del campo magnético que atraviesa la esfera si el campo magnético forma un ángulo de 60 grados con el plano de la esfera. Entonces, acá, miremoslo rápidamente, si nos alcanza el tiempo. Y es que en este punto, acá, bueno, dibujemos más o menos la esfera acá, ¿cierto? En este caso voy a dibujar aquí la superficie. Voy a mirar acá esta partecita, la esfera, y hay un campo, o sea que por ende se establece un diferencial de superficie de área como tal, ¿cierto? Y ese automáticamente sale, recordemos que aquí está la parte paralela, ¿cierto? O sea, del flujo, ¿cierto? Y es que sale el campo magnético, ¿cierto? Que es el valor de B. Y ese campo magnético frente a lo que es el plano de la esfera forma un ángulo de 60 grados. ¿Sí? Entonces, de acá es importante tener claro que cuando hablamos nosotros de esta parte diferencial de superficie, recordemos que el flujo magnético va a ser igual a quién, al campo magnético por el área, por el coseno del ángulo, ¿cierto? Que es lo que establecemos ahí.
Entonces, ojo que aquí hay algo importante que hay que tener en cuenta, la distancia que hay dentro de ese vector de diferencial de área frente al campo magnético, ¿cierto? Entonces, y acá, aquí también hay que tener en cuenta que esa área, ¿cierto? Esa área, recordemos, dentro de una parte circular. Estamos hablando de una parte circular porque tiene un radio de 50 centímetros. Por allá sobre se entiende que es circular. Entonces es de pi por radio al cuadrado, ese es el área, ¿cierto? Entonces aquí podríamos establecer que el flujo magnético va a ser igual a ese campo magnético por pi por radio al cuadrado por el coseno de ese ángulo. ¿Y quién es ese ángulo? Pues el sobrante O, porque no estamos hablando sobre el plano de la esfera, sino del campo magnético que atraviesa, el flujo del campo magnético que atraviesa la esfera en sí. El campo magnético forma un ángulo de 60 grados con la esfera, o sea, ¿qué significa? Que habría una diferencia acá y es de 30, ¿cierto? Entonces, en este caso sería de 30 grados. Y acá pues podríamos reemplazar la fórmula. Acá estamos hablando del campo magnético que es igual a 0,4 Telsa, ¿cierto? Estaríamos indicando acá el pi que sería 3,14. Acá el radio es de 50 centímetros, pero estamos hablando de metros, ¿cierto? En Telsa se acuerda que es por metros, ¿cierto? Newton por metros, entonces hay que tener en cuenta de pasar esos 50 centímetros, pasémoslos a metros, que eso equivale a 0,5 metros, ¿cierto? Entonces acá sería 0,5, pero esto elevado al cuadrado, metros al cuadrado, por el coseno de ese ángulo que es, en este caso, 30. Pero hay algo interesante acá y es que recordemos acá algo importante y es que en un flujo, se me olvidaba algo fundamental, y es que en un flujo de campo magnético, un flujo eléctrico, hay que tener en cuenta los campos magnéticos, y esos campos magnéticos son en relación a esa misma esfera. Entonces, ¿cuántos hay? Pues hay uno solo, ¿cierto? Podríamos, si hay más, o sea, hay dos, hay tres o hay cuatro, pues entonces lo único que le agregamos a la fórmula es un valor de n que me va a indicar que es el número de, de flujo magnético, o sea, el número de campos magnéticos en relación a esa esfera, ¿cierto? Y acá, recordemos acá que es el coseno de 30, entonces acá sería 0,4, multipliquemos, y acá en esta partecita mi calculadora, entonces acá cerramos esta partecita, 0,5 por 0,5 es 0,25, entonces acá 0,25, aquí metros cuadrados, y acá el coseno de, entonces acá el coseno de 30 grados, aquí esta calculadora lo tienes en radianes, entonces no me deja sacar el coseno de 30 grados. Permítame, entro aquí en una calculadora científica a ver. Acá listo, calculadora científica. Entonces aquí vamos a tener en cuenta coseno de 30 grados.
Mm, ¿A quién me dicen a mí? que ahora no la tengo en deck. 30 grados, a ver si por fin. A 0,86, casi que no puedo. 0,86. Listo, entonces ahora sí multiplicamos. Entonces en este caso me queda que es 0,4 por 0,25 por 0,86. Listo. Y esto me daría, que me está dividiendo. 0,25 por 0,4 por 0,86. 0,086. 0,086. Weber. En la medida del sistema internacional, el flujo eléctrico, el flujo en campo eléctrico se mide en Weber. Entonces, significa 0,086 Weber. Listo. Entonces, en relación a ese flujo magnético. Dentro de la ley de Fahrenheit, pues es importante tener en cuenta que pues siempre se habla de un imán acerca de una espira y por ende pues puede determinarse esa parte de lo que es digamos que la simulación en relación al funcionamiento del campo eléctrico, ¿no? Entonces ahí me permite de pronto mirar cómo, o sea, cómo puede reversarse en forma arbitraria las desviaciones negativas cuando de pronto se deja un imán en reposo y se mantiene pronto fijo en relación con las espiras, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la figura A o de la figura B, digamos que empezamos a alejarnos, entonces el perímetro empieza a cambiar su dirección opuesta, o lo mismo en la figura C, ¿cierto? Entonces cambia en relación a la parte de la lectura del amperímetro frente a lo que es la parte de la ley de Fahrenheit. Entonces, ahí es importante tener presente que cuando hablamos de esos elementos, pues nos permite ahí definir esta ley de Fahrenheit en relación a la parte de la fuerza electromotriz, y es que siempre en relación a esa fuerza, pues es importante tener presente que cuando hablamos de esas fuerzas, pues nos va a permitir establecer o experimentos diferentes en relación a de pronto a una bobina, un imán, y o la misma variación dentro de ese flujo eléctrico, ¿cierto? Que es lo que me puede llegar a establecer. Entonces, de ahí aparece que esa corriente o esa fuerza, ¿cierto? Que normalmente se establece como una medida inductiva expresada en voltios, que es esa fuerza electromotriz, que es la famosa ley de Fahrenheit, y se expresa matemáticamente de la siguiente manera, donde dice que la diferencial de ese flujo del campo eléctrico, del campo magnético, dividido por esa diferencial de la longitud, ¿cierto? Perdón, en este caso del tiempo, ¿cierto? Y que acá, cuando hablamos, si una bobina siempre construida por n espiras con la misma área, ¿cierto? En este caso, en relación al flujo magnético, ¿cierto? A través de una espira, pues se induce una fuerza electromotriz en todas las espiras. O sea que las espiras están en serie y por lo tanto la fuerza Finn, que es la fuerza electromotriz o esa fuerza de Fahrenheit, perdón,
se suman, ¿cierto? En relación a la parte inducida de la misma bobina. Y por lo tanto, siempre acá se determina que menos, o este signo menos me permite a mí definir que es digamos que la oposición existente entre la fuerza inducida y la variación de ese flujo que produce la misma ley de Len. La misma ley de Len sí produce esa variación dentro de esas dos fuerzas. Entonces, por eso es negativa. Por n, recordemos que en esta parte n pues es el número de vueltas que pueden dar esas espiras, ¿cierto? En relación a una bobina. Acá estaríamos hablando de esa diferencial del flujo del campo magnético. Podríamos hablar dentro de un flujo o de varios flujos en relación a esa misma bobina, y la podemos partir en relación a ese tiempo. Recordemos que siempre esa fuerza inducida, ese fenómeno inducido, corresponde a cualquier trayectoria cerrada que se puede expresar por una integral, ¿cierto? Definida en ese campo eléctrico, o sea, y multiplicada por la misma diferencial de superficie a lo largo de esa misma trayectoria, recordando que esa integral es una integral de camino de línea, ¿no? Entonces, por ende, sí es importante tener en cuenta eso. Bueno, aquí como para ir cerrando vamos que la bioclase del día de hoy, pues vamos a mirar acá esta parte. Dice que una bobina de 60 espiras emplea 4.4 por 10 a la menos 2 segundos en pasar entre los polos de un imán en forma de U, desde un lugar donde el flujo magnético es de 2 por 10 a la menos 4 Weber, ¿cierto? O Weber, ¿cierto? En otra en que es igual, y otra, o en otro punto, es igual a 5 por 10 a la menos 4 Weber. ¿Cuál es la fuerza, en este caso, el fin de inducción de media inducida? Entonces, de acá vamos a mirar que estaríamos hablando de la ley de Faraday, y que esta me permite acá definir de la siguiente manera. Bueno, miremoslo, vuelvo a entrar a otro Paint para tener más claro acá. Estamos hablando aquí de una U, ¿cierto? Y es que esa U es un imán. Y que esos polos entre sí generan un flujo magnético, ¿cierto? Van a generar un flujo magnético dentro de ese imán. Y es que, o dentro de ese flujo magnético va a ser circular, porque hay una bobina que genera 60 espiras, ¿cierto? Y que emplea un tiempo establecido para girar, ¿cierto? Y para hacer ese giro, que son 4 por 10 a la menos 2 segundos, para pasar por esos polos. Entonces, eso es lo que permite establecer esa bobina. Entonces, acá lo que me piden a mí es cuál es esa FEN de media inducida. Recordemos aquí que ese FEN que se representa con como una E, que significa la FEN de media expresada en voltios, ¿cierto? Es igual a menos, en este caso, a menos el número de vueltas o espiras, ¿cierto? En este caso de espiras, en relación a qué. Aquí vamos a hablar de dos flujos magnéticos, ¿cierto? Porque como hay dos polos, entonces estaríamos hablando de que está el flujo magnético 2 menos el flujo magnético 1, voy a llamarlo así, ¿sí? Y lo dividimos por ese tiempo, ¿cierto? Entonces acá esa fuerza de media inducida va a ser igual a menos, en este caso vamos a indicar acá que N, perdón, esas 60 espiras. El flujo magnético 2, vamos a hablar de que es 5 por 10 a la menos 4 Weber, y el flujo magnético 1 vamos a indicar que es igual a 2 por 10 a la menos 4. Entonces acá 60 multiplicado, en este caso, por 5 por 10 a la menos 4 Weber,
menos 2 por 10 a la menos 4. Bueno, y eso lo dividimos por el tiempo. ¿Y cuál es el tiempo que emplea esa bobina en 60 espiras? De 4 por 10 a la menos 2 segundos. Entonces, ahí estaríamos hablando de esta multiplicación fácil. Acá voy a sacar mi calculadora. Voy a hacerla acá. Por tiempo voy a hacerla directa. Entonces, 5. Acá 5 por 10 a la menos 4 menos 2 por 10 a la menos 4. Cerremos. Dividido en 4 por 10 a la menos 2 segundos. Pero este resultado, multipliquémoslo por 60. Entonces, en este caso, multiplicado por 60 me va a dar menos, o en este caso, 0, voy a utilizar dos decimales, 0,455 voltios o 0,45 voltios, pero como es negativo, porque recordemos que es negativa porque hay digamos que una posición entre la fuerza inducida y la variación de ese flujo que produce esa misma ley de Lenz. Bueno. Entonces, aquí hay otra parte que es importante, lo de la ley del Lenz. Pues recordemos que esa misma ley del Lenz pues, se traduce frente a la ley de Fahrenheit, que indica toda la parte de la fuerza inducida y el cambio de flujo que tiene los signos algebraicos opuestos, ¿no? Lo anterior tiene que ver con la misma interpretación física que le podemos dar a llegar a partir de esa misma ley, o la llamada conocida como esa ley de Lenz. Y de ahí, pues, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de esa misma ley de Lenz, ¿cierto? Y especialmente dice que la corriente inducida en una espira está en dirección que se crea un campo magnético, se opone al campo del flujo magnético en el área encerrada de la espira, ¿cierto? Entonces, dentro y fuera de ese mismo campo magnético. O es decir, que la corriente inducida tiene que mantener un flujo magnético original a través de la espira por la alteración. O sea que ahora se puede revisar o demostrar la misma conservación de la energía, ¿no? Cuando entra y sale. Entonces, ahí podemos determinar esa corriente. O sea, normalmente también podríamos indicar que esta partecita dentro de la ley de Lenz, vemos que la corriente inducida dentro de una bobina está que el mismo campo magnético producido por ellas opone un campo magnético del imán que se puede generar. O sea, el campo magnético que puede generar el imán genera una ley de Lenz dentro de dentro de ese flujo magnético como tal. Bueno, viene lo que es la corriente alterna. Pues es importante tener en cuenta que las características principales de la corriente alterna pues produce en un instante punto de un polo negativo y otro polo positivo, mientras que en el instante las siguientes partes se invierten en relación al número de ciclos de segundos, o sea, o de Hertz que posee esa misma corriente. Entonces, de ahí pues se puede definir fácilmente lo que es lo que se llama la corriente alterna, la corriente directa, y podríamos establecer los diferentes elementos puntuales que tiene la parte de los mismos llamados circuitos, los circuitos en RLS, ¿cierto? Que se establecen dentro de las mismas impedancias, la misma resistencia o las mismas inductancias dentro de las corrientes alternas y directas. Bueno, hasta acá pues es importante tener en cuenta pues dentro de los mismos circuitos en serie que pues, vemos nosotros que dentro de esos circuitos en serie pues recordemos que siempre se establece en relación a la parte en relación a esa misma corriente alterna, ¿cierto? Y que pues por ende cuando hablamos de ese circuito pues me va a permitir que de ahí pues
aparezcan elementos en serie dentro de la misma corriente alterna, ¿no? Cuando hablamos de ese circuito de RLC, o sea, la impedancia, ¿cierto? Y esa más que de pronto se limita a que tiene que tener en cuenta la parte de la misma corriente en relación al capacitador de conectados en serie, ¿sí? Y esto constituye constituye todos estos elementos conectados en serie cuando hay hay una conexión mejor en serie, permite que haya un circuito de RLC en paralelo. Entonces, todas estas partes podríamos indicar que si acá vemos esta resistencia, esta misma la podríamos establecer como una inductancia, ¿sí? Y esta misma, la C, la podríamos llamar como la parte de la capacitancia. Y por ende, pues ahí genera esos llamados circuitos, o sea, la inductancia es la misma resistencia, como se habla del circuito, ¿cierto? La misma inductancia, la misma capacitancia en relación a ese circuito. Y finalmente, pues como para ir cerrando esta parte, pues mirar lo que es la impedancia, que esta impedancia pues significa que la contraposición de la corriente en relación a la misma resistencia, ¿no? Recordemos que acá hace dentro de la misma, de lo que nosotros hablamos de la corriente, y es que cuando hablamos de esa corriente, de la impedancia, significa especialmente si nosotros hablamos de la ley de Ohm, que en la ley de Ohm pues hablamos de la corriente en relación a su resistencia, en la impedancia pues simplemente en lo que indica que es la oposición del flujo de la corriente alterna. Y en la ley de Ohm pues significa que la resistencia es la oposición de la corriente directa o la corriente eléctrica. Bueno, entonces con esto pues queda, para cerrar aquí queda simplemente un ejemplo y poder ir cerrando este capítulo de magnetismo. Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, y si no, con esto pues estaría cerrando esta sesión sincrónica. Bueno, entonces con esto pues voy a cerrar la sesión sincrónica por el día de hoy. Recuerden, estimados estudiosos, que esta sesión sincrónica está siendo grabada. De igual manera la estaré colocando en la parte en anuncios y en la parte de módulos para que la puedan visualizar aquellos estudiosos que no pueden asistir. Entonces, les deseo una feliz tarde. Entonces, una feliz tarde para todos y nos estaremos viendo en la próxima sesión sincrónica.